Ya está, ya. ¿Ya? Ya, ¿cómo vamos a ver? Ya, luego les pregunto de manera individual, ¿sí? No solo de creo que tenemos un poquito más de tiempo. Pregunto de quién es y lo voy a anotar. Para eso, pues ya voy a tener la lista de los correos con su nota correspondiente. ¿Ya? Vamos a empezar, ¿sí? Hoy día vamos a hablar sobre sistema o respuesta inmunológica, ¿sí? La respuesta inmunológica, ¿no? Vendría a ser lo que es el conjunto de órganos, de células, ¿sí? Y moléculas que van a participar en lo que es el ingreso de un agente extraño, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Pues para protegernos, ¿no? Del ingreso, pues, de bacterias, virus, hongos o de cualquier otro compuesto que nos vaya a provocar algún daño, ¿ya? Entonces, en la respuesta, sí estoy grabando, no se preocupen. En la respuesta inmunológica participan una serie de células, ¿sí? Una serie de células. Que estas células formar a partir de lo que es la célula madre hematopoyética. ¿Ya? A partir de esta célula madre hematopoyética, eh, va a diferenciar lo que es la célula madre mieloide y lo que es la célula madre linfoide, ¿no? Y a partir de la célula madre linfoide se van a producir una serie de células correspondientes pues a los linfocitos, ¿sí? Y de la célula madre mieloide van a formar también distintos tipos de células, ¿ya? Pero tengamos en cuenta que de estas células que provienen de la línea madre mieloide no van a participar en la respuesta inmunológica, ¿sí? Por ejemplo, los glóbulos rojos y las plaquetas que no participan en la respuesta inmunológica, ¿sí? Participan en lo que es este proceso, ¿no? De coagulación, ¿ya? ¿Dónde se da la formación de estas células sanguíneas, ¿no? Y la médula ósea, ¿no? Todo esto se forma en lo que es la médula ósea. Entonces, todas estas células necesitan comunicarse y sabemos pues que la comunicación entre estas células va a depender de los compuestos químicos que vayan a secretar y que vayan a reconocer. Entonces, estos compuestos químicos se denominan citocinas, ¿no? Citocinas o citoquinas, que tenemos de varios tipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es las interleuquinas, ¿sí? Las interleuquinas, tenemos lo que es el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Tenemos el interferón y tenemos lo que son las quimiosinas, ¿no? Donde cada una de ellas tiene unas funciones específicas. Entonces, por ejemplo, lo que es la interleuquina, ¿cuál es la función de la interleuquina? Promover lo que es la proliferación y diferenciación de lo que son linfocitos, macrófagos, ¿correcto? El factor de necrosis tumoral, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar destrucción de células cancerígenas o de células que están infectadas por virus. ¿Ya? Tenemos interferón, ¿cuál va a ser la función del interferón? En este caso, bloquear lo que es el proceso de replicación viral. ¿Ya? Y las quimiosinas va a actuar como un quimioatrayente, ¿no? O sea, va a provocar que sea detectado por un grupo de células y lleguen hacia lo que es el sitio de infección. ¿Ya? Entonces, esta respuesta inmunológica se divide en lo que es la respuesta inmunológica innata y lo que es la respuesta inmunológica adaptativa. ¿Ya? La respuesta inmunológica innata actúa de manera inmediata, ¿sí? Ni bien ingresa el microorganismo, ingresa. Mientras que la respuesta inmunológica adaptativa se toma su tiempo para que comience a desarrollar una serie de moléculas que van a poder reconocer al microorganismo. ¿Ya? Entonces acá tenemos las características, ¿no? Que corresponden a la respuesta inmunológica, ¿no? La especificidad, ¿sí? Primero, la especificidad. Dos, ¿sí? Ambos tipos de respuesta inmunológica van a tener una cierta especificidad, ¿sí? Eh, por- para poder reconocer esa especificidad, estas células necesitan de receptores, ¿sí? Pues en el caso de la respuesta inmunológica innata, ¿qué es lo que va a reconocer? ¿Sí? Va a reconocer, repito, yo sé que algunos de ustedes saben qué significa, ¿sí? Tenemos lo que son los PAN, ¿sí? Que son patrones moleculares asociados a patógenos, ¿correcto? Y también
reconoce lo que son los DAM. ¿Alguien sabe lo que son los DAM? ¿Alguien sabe? PAM ya le dije, ¿no? Moleculares asociados a patógenos. Pero ¿alguien sabe qué es? DAM significa patrones asociados a daño, ¿ya? Patrones moleculares asociados a daño. Los patrones moleculares asociados a patógenos son estructuras que van a presentar los microorganismos, ¿sí? Que a lo largo de todo el proceso evolutivo lo han mantenido de manera constante y por lo tanto las células de la respuesta inmunológica también se han adaptado para poder reconocer esas estructuras, ¿sí? Estamos hablando de la cápsula, estamos hablando de lo que es los flagelos, estamos hablando del lipopolisacárido, los ácidos dioicos, y todo eso corresponde a lo que son los PAN, ¿ya? Mientras que los DAN, ¿sí? Los patrones moleculares asociados a daño, corresponden a sustancias químicas que son secretadas por las células, nuestras células que han sido dañadas, ¿sí? Ingresa un microorganismo, comienza a atacar una célula, esta célula en respuesta comienza a liberar estos compuestos químicos que son los DAN y son reconocidos por macrófagos, linfocitos, para que lleguen al sitio del daño, ¿correcto? Respecto a lo que es la respuesta inmunológica adaptativa, aquí la especificidad es mucho más selectiva, ¿sí? Para reconocer partículas específicas de los microorganismos, ¿sí? Va a poder, por ejemplo, alguna región de los ácidos, mencionamos la semana pasada que, o la antepasada, no recuerdo, sobre cuando hablamos de los ácidos, ¿no? La pared celular, ¿dónde había mayor variabilidad? ¿En gran positivos o en gran negativos? Gran positivo, ¿no? Hablando específicamente de lo que es la secuencia este, polipeptídica, ¿no? O oligopeptídica, ¿no? Donde esta secuencia es variable en gran positivos porque presenta mayor cantidad de capas, ¿sí? Esto no sucede en los gran negativos. Entonces, nuestras células, ¿no? Al formar en este caso los anticuerpos, van a poder reconocer estas secuencias, ¿no? Peptídicas de una bacteria gram positiva y lo va a poder diferenciar de otra bacteria gram positiva donde su secuencia es muy distinta, ¿sí? Entonces, como le dije, en la respuesta inmunológica adaptativa, esta especificidad es mucho más selectiva, ¿ya? Con respecto a lo que es la diversidad, ¿sí? Esta diversidad está relacionada, como le dije, especificidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vaya a reconocer aquí la respuesta inmunológica innata no es, ¿sí? Como le dije, el lipopolisacárido, al menos lo que es el lípido A, que es de carácter endotóxico, va a ser igual en todas las bacterias negativas, ¿sí? Entonces, no hay variabilidad aquí, ¿no? Pero aquí sí, ¿no? En la respuesta inmunológica adaptativa sí hay mayor variabilidad, ¿no? Tolerancia. Tolerancia se refiere, pues, al hecho en que vaya a reconocer antígenos propios, ¿sí? Reconoce nuestros antígenos propios, pero no lo va a atacar, ¿sí? No ataca. ¿Quién va a atacar? Antígenos que sean reconocidos como extraños, ¿sí? Y si por alguna razón algunas de nuestras células, algunas de nuestras moléculas son reconocidas como extraños, se van a producir lo que son las respuestas autoinmunitarias, ¿ya? Que eso tampoco no es bueno. Se va a generar una memoria inmunológica, ¿eh? La respuesta inmunológica innata no genera respuesta, no genera memoria, ¿sí? Aquí no se genera memoria. La memoria se va a generar aquí, la respuesta adaptativa, ¿sí? Tanto los linfocitos T como los linfocitos B van a formar células de memoria que para que cuando vuelva a ingresar el microorganismo, ¿sí? El mismo microorganismo que ingresó previamente a producir la enfermedad, entonces comienza a formar estas células para que pueda reconocer con mayor rapidez, ¿sí? A estos organismos. Y lo que es la estabilización de la respuesta, ¿no? Cada ¿no? Como sabemos, cada célula tiene una función específica. No es que, por ejemplo, los macrófagos van a actuar de la misma manera que lo hacen los basófilos, o van a actuar de la misma manera que lo hacen los linfocitos B, ¿sí? Cada célula está especializada para cumplir una determinada función, ¿correcto? Entonces, hablando un poquito de los órganos linfoides, ¿no? Mencionamos hace un momento que
las células van a formar específicamente en lo que es la médula ósea. Entonces, estos órganos linfoides se van a clasificar en los primarios y secundarios, ¿ya? Los órganos linfoides primarios corresponden a aquellos órganos en donde se da la eh, proliferación y maduración, ¿sí?, de estas células de la inmunitaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué órgano estamos hablando? Estamos hablando de lo que es la médula ósea y el timo. ¿Sí? ¿Sí? Médula ósea y el timo. Esos son los órganos linfoides primarios. ¿Sí? En la médula ósea se forman y van a madurar todas las células inmunológicas, ¿sí? Menos el linfocito T. Se forma, pero se forma de manera inmadura. Una vez que se formó este linfocito T inmaduro, sale a circulación, llega al timo y ahí es en el timo donde se da el proceso de maduración. ¿Correcto? Y los órganos linfoides son aquellos en el que se va a dar el encuentro entre células de la respuesta inmunitaria y el antígeno, ¿no? Los microorganismos. ¿Sí? Entonces, estamos hablando aquí órganos linfoides secundarios. Tenemos lo que es el placa de Peyer, tenemos el apéndice, tenemos el vaso, los ganglios linfáticos y las amígdalas. ¿Correcto? Los más importantes tenemos el vaso y los ganglios linfáticos. ¿Sí? Son los más importantes. Luego, lo que son las placas de Peyer, el apéndice y las amígdalas están recubiertos por un tejido denominado tejidos linfoides asociados a mucosas. ¿Ya? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Está claro, creo? No. Muy bien, ¿no? Seguramente los que no entienden y no quieren dirán, ¿no? Está la grabación, ¿no? Ya está. Entonces, hablando específicamente de lo que es los órganos linfoides primarios, ¿sí? Esos órganos linfoides primarios para promover lo que es la proliferación y la diferenciación eh, necesitan la participación de otras células, denominadas lo que son las células del estroma, ¿sí? Donde del estroma lo que van a generar es compuestos químicos, ¿no? Compuestos químicos que le van a dar, que le van a servir como nutrientes a estas células, le van a servir para que se puedan diferenciar y emitir señales entre ellos, ¿ya? Como le dije, a partir de la célula madre hematopoyética se van a formar los tipos de células sanguíneas. Entonces, todas las células, ¿no? Todas las células que provengan de lo que es la línea madre mieloide participan en lo que es la respuesta inmunológica innata, ¿sí? Participan en la inmunológica innata. A excepción, como le dije, de los eritrocitos y las plaquetas, ¿sí? Y los que provienen, ¿no? Las células que provienen de la línea madre linfoide van a participar en la respuesta inmunológica adaptativa. A excepción del linfocito natural killer, ¿sí? Este linfocito natural killer también participa en lo que es la respuesta inmunológica innata. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, de aquí a la respuesta inmunológica, estas dos células participan en la respuesta inmunológica adaptativa. Bueno, entonces, tengamos en cuenta las madres de manera general, ¿no? Tienen dos capacidades, ¿no? Capacidad para regenerarse, ¿no? Y la capacidad para poder diferenciarse hacia todos los animales, ¿no? Cuando se forma lo que es el embrión, ¿no? Tiene sus células madres embrionarias, ¿no? Donde estas células madres embrionarias, ¿no?, se multiplican y poco a poco se van a ir diferenciando hacia células madres, ¿ya? Donde células madres maduras va a permitir que se formen órganos, tejidos, ¿no? Entonces, una de estas células madres maduras tenemos lo que es la célula madre hematopoyética, ¿no? Que también tiene capacidad, ¿no?, para regenerarse, ¿no? Se van formando varias células, ¿no? Varias células hijas. Algunas de esas células hijas van a quedar de reserva y otras se van a diferenciar, ¿no? ¿En qué? En células madres linfoides y células
¿no? Lo mismo ocurre con esta, ¿no? Poco a poco se va diferenciando. Pero ustedes saben, ¿no? Según su morfología, que su morfofuncional, ¿no? Según su morfofuncional, conforme va pasando la edad, ¿no? Estas células madres van perdiendo la capacidad de regenerarse. ¿Sí? Por eso que también la lógica va disminuyendo conforme va pasando la edad, ¿no? Entonces, eh, para la regulación de lo que es la diferenciación de las células, ¿no? Porque de lo que es la célula madre necesitan de algunos componentes, ¿no? De algunas moléculas que van a permitir su proliferación y su diferenciación, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es, ¿no? El gen GATA2, ¿sí? GATA2, que es lo que va a provocar eh, que prolifere, ¿no? Que haya una proliferación, ¿sí? De esta célula madre hematopoietica. ¿Qué pasaría si es que hay alguna mutación? ¿No? Primero, no se divide y a los pocos días el individuo tiende a morir, ¿no? Porque no va a generar, no va a formar lo que son células este, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aquí el Ícaros, ¿sí? El Ícaros, ¿no? El Ícaros va a participar en la maduración de la célula madre linfoide, ¿sí? La linfoide. No tiene ningún efecto sobre la célula madre mieloide, ¿no? Entonces, también si hay alguna mutación, se ha afectado esta línea, pero esta línea de aquí, lo que es la célula madre mieloide, continúa. Tenemos también lo que es el Notch1, el Notch1 que participa también en la célula madre hematopoietica, pero también participa en lo que es la célula madre linfoide, que es lo que va a provocar la diferenciación entre linfocitos T y linfocitos B, ¿correcto? Entonces, les había hablado eh, las células del estroma, ¿sí? Que le van a proveer de nutrientes, van a permitir a la célula que madure y se diferencie, ¿sí? Y todo eso en conjunto formar un nicho, ¿sí? El nicho. El nicho vendría a ser como aquí el microambiente alrededor de las células madre que van a proveer soporte y señales que regulan la autorrenovación y diferenciación. ¿Sí? Entonces estamos hablando aquí, en este caso, del nicho que se encuentra a nivel de la médula ósea. Aquí vamos a ver eso. Aquí, vamos a ver. Tenemos aquí este, ¿sí? Médula ósea. Aquí en la médula ósea nos vamos a observar dos nichos, ¿sí? Lo que es el nicho endostial, ¿no? Que está en la cara interna del hueso, ¿sí? Aquí, en esta zona de aquí, ¿sí? Y tenemos el nicho vascular que está alrededor de los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, ¿no? Las células madre hematopoyéticas más duras se encuentran cerca a lo que es el nicho endostial, ¿ya? Y conforme van madurando, ¿no? Desplazando de lo que es el nicho endostial hacia lo que es el nicho vascular, ¿no? Entonces, en esta zona, nosotros vamos a encontrar células maduras, ¿no? Por ejemplo, el linfocito B ya maduro. ¿Para qué? Para que fácilmente atraviese lo que es estas membranas vasculares y pasen a circulación y se distribuyan a distintos tejidos. ¿Correcto? Aquí tenemos también pues, la observación del... ¿eh? Bueno, entonces, yo le dije, a nivel de la médula ósea van a madurar todas las, todos los, las células de la respuesta inmunológica, menos el linfocito T. El linfocito T sale inmaduro, ¿sí? Y una vez sale inmaduro, llega al timo, en donde se va a dar la maduración, ¿ya? Entonces, estamos viendo aquí cómo es que el linfocito T inmaduro llega a través de los vasos sanguíneos, específicamente vamos viendo las partes, ¿no? De lo que es el timo, ¿no? Tenemos lo que es la capsular, tenemos la corteza, ¿sí? Tenemos la médula, ¿no? Y acá este espacio que me dice aquí es la unión córtico-medular, ¿no? O sea, es el espacio entre la médula y la corteza. ¿Por qué les digo esto? Porque los linfocitos T inmaduros, ¿no? Estos que salen de la médula ósea, a través de los vasos sanguíneos van a llegar a esta región, ¿no? A esta unión
córtico medular, ¿sí? Llegan ahí. Y se van desplazando, ¿sí? Y se van desplazando hacia esa o hacia la región subcapsular. A esta región se van desplazando, ¿no? Y esos linfocitos, ¿no? Linfocitos inmaduros, ¿sí? Que llegan y se van desplazando, se denominan doble negativo, ¿sí? Doble negativo. Nosotros sabemos que existen linfocitos T, CD4 y CD8, ¿correcto? Linfocitos T, CD4 y CD8. Estamos hablando específicamente de esos dos linfocitos. Y aquellos que carezcan del corredor CD4 y CD8, ¿sí? De ambos, los estamos denominando, ¿sí? Aquellos que llegan a lo que es la región subcapsular. Entonces, estos doble negativos se van desplazando la corteza, como estamos viendo, ¿sí? Están interactuando con células del estroma, pero específicamente estas células del estroma se denominan lo que es células epidérmicas, ¿sí? Células epidérmicas de corteza, ¿sí? Células epidérmicas de la corteza. Van a ser estimuladas, ¿sí? A esta región, ¿sí? En esta región, tanto en la corteza como en la médula, se está dando la interacción entre estas células para indicarles cuáles son las moléculas, ¿sí? Para que no vayan a activarse y vayan a atacar a las células de nuestro cuerpo, ¿correcto? Sí, aquí se da esa selección, ¿sí? Entonces aquí se están expresando, ¿sí? Aquí se están expresando los correceptores, el CD4 y el CD8, ¿sí? Entonces a esto ya lo llamamos nosotros como los doble positivos, ¿ya? Y con avanzando, ¿no? Va avanzando hacia lo que es la médula. Una vez que llega a la médula, va a interactuar con células epidérmicas de la médula, ¿sí? Donde aquí se va a dar una selección. Aquí va a haber la represión de uno de los correceptores, ¿no? O bien se reprime el CD4 o bien se reprime el CD8. Entonces aquí ya se da la maduración de los linfocitos, ¿correcto? ¿Ah? Maduración de los linfocitos. Donde maduraron, salen igual a través de los vasos sanguíneos que se encuentran en la región córtico-medular y pasan a circulación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con aquellos, claro, ¿no? Como dice el caso conmigo, ¿qué pasa con que este, reconocen como extraños a los antígenos pro? Van a ser destruidos, ¿sí? Van a entrar en un proceso de apoptosis, pero va a haber igual un pequeño proceso de eh, inflamación. Entonces, luego van a participar otro tipo de linfocitos que vamos a mencionar más adelante, que tienen efecto antiinflamatorio, ¿ya? Tenemos los órganos linfoides, con lo que ya mencionamos, tenemos el vaso, tenemos los linfáticos y tenemos lo que es el tejido linfoide, ya, o sea, cosa. Entonces, a ver, mencionamos que los leucocitos, o linfocitos, células dendríticas, ¿no? Ya están en circulación, maduraron y están en circulación. Entonces llegan a través de las arterias, ¿ya? Eh, en que a nivel de la sangre hay una presión hidrostática, ¿no? Esa hidrostática va a provocar que el líquido, ¿sí? El agua, salga, ¿no? De los capilares y comience a bañar a las células, ¿sí? Entonces, este líquido va a formar parte del líquido intersticial, ¿ya? Pero no solo en agua, también salen las células, ¿no? Células de la respuesta inmunológica, ¿sí? Y posteriormente, ¿no? Posteriormente, una parte de este líquido que se ha filtrado se va por las vénulas, ¿no? Nuevamente pasa a circulación, una parte. Pero otra parte se va a dirigir hacia lo que son los vasos linfáticos. ¿Para formar qué? Para formar la linfa. Entonces, aparte de linfa que va a haber, como les dije, células
respuesta inmunológica. Entonces, esta linfa tiene que pasar de nuevo a circulación. ¿Cómo es que pasa? Primero, tenemos lo que es aquí, lo que es el conducto torácico, ¿no? Que va a recolectar toda la linfa del cuerpo proveniente de la zona que cubren aquí está medio rosadito, ¿no? Y lo va a vertir hacia lo que es la vena subclavia izquierda, ¿ya? Mientras que la región que corresponde a lo que es el brazo derecho y la parte derecha de la cabeza, se va a dar en lo que es el conducto linfático derecho y esto va a vertirlo hacia lo que es la vena subclavia derecha, ¿ya? En este caso el líquido nuevamente pasa a circulación. Pero saben, ¿no? Ustedes saben que la linfa no es bombeada por el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué se debe lo que es la circulación de la linfa? ¿Quién sabe? ¿Cuáles válvulas? El movimiento de la linfa se da principalmente por el movimiento muscular, ¿sí? Mientras más actividad realicemos, va a haber mayor de lo que es la linfa. Entonces, como les dije yo hace un momento, ¿no? Los órganos linfoides secundarios permitir lo que es el contacto, la unión de las células de la respuesta inmunológica y los microorganismos, ¿no? Entonces, ¿no? A lo largo de todo el cuerpo tenemos varios ganglios linfáticos, ¿no? Que van a ser conectados por lo que es por los vasos linfáticos, ¿no? Entonces los vasos linfáticos están transportando linfa, están transportando lo que son células de la respuesta inmunológica y van a llegar aquí, ¿no? En este caso por lo que es la vía de entrada, ¿no? Lo que es el linfático aferente. Por aquí ingresan los microorganismos, ¿sí? Como les mencionamos, lo van captando, ¿no? Por ejemplo, ya, el microorganismo ingresa por alguna lesión, pasa a circulación, ¿no? Y en esta circulación, como les hablé hace un momento, el microorganismo, ¿no? Sale de los capilares, ingresa a los linfáticos, y en este caso los vasos linfáticos lo van a dirigir hacia lo que son los ganglios linfáticos. ¿Eh? No sé qué más llegaban, llegaban la linfa, llegaban los organismos y está llegando lo que son las células de respuesta inmunológica. Entonces vamos viendo aquí las partes de lo que es ¿eh? Tenemos lo que es la corteza, la región de aquí, ¿qué color le darán? Lila, no sé, ¿sí? La corteza. Lo que está de amarillo sería la paracorteza y lo que está de moradito la médula, ¿sí? Y aparte estas estructuras celestes corresponden a los folículos, ¿ya? Entonces, en la corteza, ¿sí? En la corteza se encuentran linfocitos B, se encuentran macrófagos también, ¿sí? En lo que es la paracorteza tenemos lo que son los linfocitos T y en la médula hay poca cantidad de células. ¿Pero qué tipo de células? Linfocitos, ¿sí? Poca cantidad, ¿ya? Entonces, el microorganismo va por lo que es grupos diferentes, ¿no? Va a llegar hacia lo que es la corteza. ¿Por quién va a ser reconocido? Va a ser reconocido por el macrófago o el linfocito B, el macrófago o el linfocito B, ¿no? Entonces, una vez, o bien que el macrófago o bien que el linfocito B haya reconocido el microorganismo, lo va a endocitar, lo procesa, se dirige hacia la médula, ¿sí? Se dirige hacia la médula para que lo presente hacia el linfocito T. ¿Correcto? Y una vez que el linfocito T lo ha reconocido, lo ha procesado, ¿no? Entonces comienza a activar y comienza a formar células efectoras y células de memoria, ¿sí? Las efectoras van a eh, actuar contra el microorganismo, mientras que las células de memoria van a quedar de reserva ahí para el caso que vaya a ingresar algún otro organismo, ¿sí? Entonces, aquellos linfocitos que han sido activados van a quedar retenidos aquí, ¿no? En la paracorteza, ahí, ¿no? Van a estar picándose, liberando sus citoquinas. En esta activación va a estimular a los linfocitos B y los anticuerpos van a ser liberados y salen por los linfáticos. ¿Y qué pasa con aquellos linfocitos T que no han sido activados? ¿Sí? Los linfocitos T que no han sido activados también van a salir por los linfáticos de salida para localizarse en distintos tejidos. ¿Sí?
El vaso, ¿ya? El vaso, ya que los ganglios linfáticos, ¿no? Están siendo inervados por los vasos linfáticos, ¿sí? Aquí lo que es el vaso no está inervado por los vasos linfáticos, por los vasos sanguíneos, ¿sí? Aquí en el vaso lo que podemos observar, ¿no? Tenemos dos regiones bien diferenciadas, lo que es la pulpa blanca, y tenemos lo que digo, la pulpa roja, esto corresponde a la pulpa roja, ¿sí? Y la pulpa blanca, ¿sí? Todo lo que está de azul, ¿sí? Pulpa blanca, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Los folículos, tenemos lo que está de marrón, corresponde a la zona marginal, ¿ya? Entonces, aquí es específicamente este tejido azul, ¿sí? Que se denomina PALS, hay gran cantidad de linfocitos T, ¿sí? Hay linfocitos T. En lo que es los folículos, aquí tenemos lo que son los linfocitos B, ¿ya? Entonces, estamos hablando de la circulación. Una lesión que tengamos, el microorganismo ingresa, puede pasar a circulación, y a través de la circulación, a través de la arteria esplénica, se va dirigiendo hacia lo que es la pulpa blanca. Y pasa similar a lo que hemos visto hace un momento. ¿Hacia dónde se va a dirigir primero? Hacia los folículos. Toma contacto con los linfocitos que están ahí, con los macrófagos que puedan haber, ¿sí? Y luego se dirigen hacia lo que es el PALS para que tomen contacto con los linfocitos T, ¿no? Lo presenten al antígeno y el linfocito T se activa, ¿sí? Aquí tenemos tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? En este caso estamos viendo lo que es el ¿ya? Es una zona donde hay actividad inmunitaria, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿qué son las placas de Peir? Vendrían a ser lo que es el conjunto de folículos, y los folículos aquí van a contener lo que son los linfocitos B, ¿sí? Van a ver también los linfocitos T, van a ver los macrófagos, ¿no? Y se va a dar la misma comunicación que hemos visto en los pasos anteriores, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a nivel intestinal lo que son las células M, ¿no? Las células van a actuar como transporte de antígenos, ¿sí? Estamos hablando de la luz intestinal, ¿no? La célula M reconoce el microorganismo, ¿sí? Lo endocita y lo va a presentar aquí a las células que tenemos aquí, ¿no? A los macrófagos, a los linfocitos T, a los linfocitos B, ¿no? Los linfocitos B han sido estimulados, comienzan a producir anticuerpos. ¿De qué tipo? En este caso, como estamos hablando de tejido linfoide asociado a la mucosa, el principal antígeno vendría a ser lo que es la inmunoglobulina A, ¿ya? Que se pone en las secreciones. Tenemos aquí a nivel de la piel, ¿sí? A nivel de la piel, tenemos aquí células que son las células dendríticas, ¿no? Células dendríticas específicas para lo que es la piel, ¿ya? Eh, tenemos también aquí linfocitos, ¿no? Pero estos linfocitos, ¿no? ¿De dónde provienen? Provienen de los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de lo que es los ganglios linfáticos, ¿no? ¿No? Les dije, aquellos linfocitos que no han sido activados, ¿sí? Salen a circulación, aunque sí, tejidos, ¿no? Entonces pueden llegar aquí, ¿no? Estos linfocitos T. Entonces, supongamos que hay alguna lesión, ¿no? Los macrófagos, células dendríticas, en este caso las células del año, van a encargar de reconocer al, al microorganismo, ¿sí? Comienzan a desplazarse. ¿Hacia dónde se dirigen? Se dirigen hacia lo que son los vasos linfáticos. ¿Para qué? Para que se vayan a lo que son los ganglios linfáticos y lo presenten aquí a los linfocitos T. ¿Sí? ¿Quedó claro? Pues ahora sí vamos a hablar específicamente de la inmunidad innata. La inmunidad innata se va a presentar desde el momento del nacimiento, ¿sí? Aquí, como le dije, no hay memoria y la respuesta va a ser igual ante el ingreso de cualquier microorganismo, ¿no? Tenemos una barrera primaria, una barrera secundaria, ¿no? La barrera primaria está conformada principalmente por factores físicos, químicos y biológicos. Entonces aquí vamos viendo primero las barreras físicas, ¿no? Las barreras, primero la piel que
Es una zona muy queratinizada y no va a permitir el ingreso de los microorganismos, ¿sí? Tenemos el mucus, ¿no? Donde este mucus va a contener compuestos químicos que también van a neutralizar el efecto de los microorganismos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos isocima o el pH, por ejemplo, a nivel del estómago, a nivel de la cavidad vaginal, el pH ácido va a limitar o inhibir el crecimiento de las bacterias, ¿no? Bacterias, hongos que pueden haber. Tenemos los cilios también, los cilios que van a permitir la expulsión de los microorganismos, ¿no? Por a nivel de las vías respiratorias tenemos cilios, ¿no? Que van a ir expulsando aquellas sustancias extrañas, ¿no? Que puedan evitar pues que lleguen a lo que son los alveolos, ¿no? Tenemos la tos, el estornudo, el peristaltismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de parásitos, para que sean fácilmente eliminados, entonces aquí participa lo que es el peristaltismo, ¿no? Que es eliminado a través de las heces. Y el aparato lacrimal, ¿no? Que también va a contener lo que es el lisocima. Mencionamos que la lisocima va a actuar rompiendo, degradando lo que es el enlace beta 1,4 de la, ¿no? Ya, barreras químicas, ¿no? Barreras, y hablamos, ¿no? Esto, pH ácido, y cosas, ¿ya? A nivel intestinal tenemos también lo que es la secreción de sales biliares, ¿no? Que va a generar un alcalino, ¿no? Este pH alcalino, pues, va a neutralizar el crecimiento de algunas bacterias. La presencia de ácidos grasos, los ácidos grasos que se encuentran a nivel de la piel que van a tener carácter antibacteriano, ¿ya? Sí, la temperatura tendría que ser de carácter físico, ¿sí? No sé, debe ser de carácter físico la temperatura, ¿no? Sabemos que los microorganismos no logran tolerar los mesófilos, ¿sí? No logran tolerar temperaturas por encima de 38, 39, ¿no? Por eso que un mecanismo de defensa debe ser lo que es la fiebre. Y las barreras biológicas. Las barreras biológicas se refiere específicamente a lo que es la microbiota, ¿no? Los microorganismos que nosotros asociados, ¿no? Que no nos van a provocar daño, pero nos van a proteger del ingreso de microorganismos patógenos. ¿Ya? Supongamos que los microorganismos logran vencer eh, esta primera barrera, ¿eh? Lograron vencer lo que es la barrera primaria. Entonces se ha puesto a una gran variedad de células, ¿no? Células que van a participar en lo que es la respuesta inmunológica innata. ¿Qué células? Tenemos, por ejemplo, los macrófagos, tenemos los neutrófilos, ¿no? Las células dendríticas. Entonces, si hablamos de estas células cíticas, ¿sí? Su principal función, pues, es fagocitosis, ¿no? Fagocitosis, para poder destruir a los microorganismos, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Para después presentarlo a las células de la respuesta inmunológica adaptativa. ¿Presentarlo a quién? Presentarlo específicamente a lo que es el linfocito T, ¿ya? Entonces, proceso de fagocitosis. Primero, estos macrófagos deben reconocer algunas estructuras específicas del microorganismo, ¿no? Que hablamos hace un ratito, ¿no? Los macrófagos deben reconocer los PAN o deben reconocer los DAN, ¿sí? ¿A través de qué lo van a reconocer? A través de los PRR. ¿Qué significa PRR? Significa receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? Receptores de reconocimiento de patrones. Y tenemos varios tipos de PRR. Claro, sí. Las lágrimas, la lisosima es que está mal ahí, lo voy a corregir. ¿Sí? Por el del encima, ¿sí? Entonces, vamos de PRR, ¿ya? Tenemos los receptores tipo TOL, ¿sí? Tipo TOL. Son siglas en inglés, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los receptores tipo NOT. Tenemos, por ejemplo, lo que son los receptores de lectinas tipo C, ¿sí? Estos son RR, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los receptores tipo TOL, hay de varios tipos, ¿sí?
hay de varios tipos, ¿no? Receptor tipo TOL1, receptor tipo TOL2, tipo TOL3, ¿no? Hay 10, 11 aproximadamente, ¿ya? ¿Dónde se encuentran estos receptores TOL? Estos receptores tipo TOL se pueden encontrar en lo que es la superficie, ¿sí? En la membrana, pero también se pueden encontrar en el citoplasma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el receptor tipo TOL1, 2, 4, 5, 6, ¿sí? Se encuentran eh, a nivel de la membrana, ¿sí? A nivel de la membrana. Mientras que los tipos 3, 7, 8, 9 se encuentran en citoplasma, ¿correcto? Pero el receptor tipo TOL1, ¿sí? Claro, esto lo vamos a ver en caso específicamente cómo es que se da la activación, ¿ya? Porque es una cascada de señales, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Una vez que se unió con el antígeno, ustedes, por ejemplo, en su biología, en su bioquímica, han visto transducción de señales, ¿no? Entonces, una vez que el antígeno se une al receptor, se manda una serie de señales, donde esas señales van a acabar en lo que es el núcleo, la expresión de algunos genes, que van a permitir la síntesis de diferentes citoquinas, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver en el caso. Entonces, estábamos. El receptor tipo TOL1, por ejemplo, ¿qué es lo que va a reconocer? Va a reconocer péptidos, ¿ya? El receptor tipo 2, ¿qué es lo que va a reconocer? Va a reconocer lipopéptidos, va a reconocer lipoproteínas, va a reconocer ácidos teicoicos, ácidos lipoteicoicos, ¿sí? El receptor tipo TOL4 va a reconocer lo que es el lipopolisacárido. El receptor TOL5 va a reconocer lo que es la gelina, ¿ya? El 3, por ejemplo, el 3 va a reconocer ARN viral de doble cadena. ¿Sí? ARN viral de doble cadena. Es el de tipo 7, por ejemplo, puede reconocer eh, lipopéptidos. El de tipo 8, ¿no? Va a reconocer ARN viral, pero de cadena sencilla. ¿Sí? Y el de tipo 9 va a reconocer ADN viral. ¿Sí? ¿Está claro? Los receptores tipo NOT, ¿sí? No es tipo NOT. Estos se encuentran a nivel citoplasmático. ¿Qué es lo que van a reconocer? Van a reconocer lo que es partículas virales y van a reconocer los daños, ¿sí? Los patrones moleculares asociados a daño. Mientras que lo que son los receptores de lectinas tipo C se van a encargar de reconocer carbohidratos, ¿sí? Reconocen carbohidratos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, sigamos, ¿ya? Entonces, una vez que se dio esta interacción, ¿eh? Esta interacción, se da la fagocitosis, ¿sí? O sea, va a endocitar al microorganismo. O sea, no significa que a través de estos receptores todos lo van a fagocitar, porque otros van a mandar señales, pero van a haber algunos receptores que se van a encargar este, de endocitar al microorganismo. Los únicos receptores que van a presentan otros receptores, pero no para PAN, ¿sí? ¿No? Estos receptores específicamente son para PAN. Tenemos otros receptores que van a reconocer, por ejemplo, el anticuerpo, van a reconocer lo que es el complemento, ¿no? Una serie de moléculas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el cuerpo se unió al antígeno, al microorganismo, ¿sí? El anticuerpo se une a al receptor del macrófago, lo endocita. Si es que el complemento se unió al microorganismo, ¿no? Entonces ese complemento también se puede unir al receptor, ¿sí? Se une al receptor y también lo va a endocitar. Pero si hablamos específicamente para un enlace con el organismo, aquí pueden participar lo que son eh, los receptores de lectinas. ¿Sí? ¿Por qué? De lo que es la membrana o la pared del microorganismo, hay una serie de azúcares, ¿no? Que va a permitir ser reconocido por estos receptores. Por ejemplo, lo que se había mencionado, ¿no? El receptor tipo TOL2 va a reconocer
Entonces aquí estamos viendo lo que es el proceso de fagocitosis, ¿no? Entonces tenemos el organismo que va a ingresar en un lisosoma, lo que es el lisosoma para formar el fagolisosoma, y por acción de las enzimas hidrolíticas comienza a degradarse el organismo, ¿no? Y posteriormente tienen lo que son las sustancias de desecho. ¿Ok? Entonces, en este proceso de destrucción, no solamente participan enzimas hidrolíticas, ¿no? Sino también participan especies reactivas del oxígeno, especies reactivas del nitrógeno, ¿sí? Que este, van a acabar destruyéndolo. Y vemos, por ejemplo, cómo se da la producción de esos radicales tóxicos del oxígeno y los radicales tóxicos del nitrógeno. Por ejemplo, vamos viendo cómo es que se produce lo que es el anión superóxido, ¿no? Con la participación de lo que es el oxígeno, con un fosforilado, ¿no? Un fosforilado reducido. Entonces, este oxígeno pasa a reducirse, ¿no? ¿Cómo es que se producen lo que son los radicales tóxicos del nitrógeno? Vamos a ver, ¿no? Con la acción de la arginina más oxígeno, óxido nítrico sin tasa, se produce óxido nítrico, ¿no? Más citrulina. Entonces, específicamente lo que es el óxido nítrico es que va a tener un efecto negativo sobre el usuario, ¿no? Y acá otros que pueden ir revisando ustedes. Ya, tenemos aquí también lo que es la participación de las proteínas, ¿no? Que conforman lo que es el sistema de complemento. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Eh, el complemento son proteínas. ¿Ya? Estas glucoproteínas van a activar una serie de señales, ¿no? Que va a terminar formando al fin, van a terminar formando lo que es el complejo del poro. El complejo del poro se está formando específicamente a nivel de lo que es la membrana externa del organismo, ¿no? Entonces, muy efectivo sobre microorganismos gram positivos. Entonces, esta vía del complemento puede tomar tres vías, ¿no? Lo que es la vía alternativa, por aquí, ¿no? Tenemos lo que son la vía de las lectinas y la vía clásica. Vía clásica, la vía de las lectinas y aquí la vía alternativa. Entonces, vamos hablando de cada uno de ellos, ¿ya? Los receptores tipo TOL no solamente representan los macrófagos, ¿no? Puede ser, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, los neutrófilos, receptores tipo TOL. Sí, me había confundido con lo que es los PRR, ¿sí? Los receptores tipo TOL sí solamente representan los macrófagos. A ver, empecemos por la vía clásica, ¿sí? La vía clásica, ¿no? Como le dije, es un conjunto de glucoproteínas, ¿no? Las proteínas se encuentran en circulación, donde estas glucoproteínas eh, se le da una numeración, ¿no? C1, C2, C3. Entonces, aquí tenemos el microorganismo, ¿correcto? El microorganismo, a través de su pared celular o de su membrana externa, presentan lo que son proteínas, glucoproteínas, ¿no? Azúcares, que corresponden a los antígenos, ¿no? Corresponden a los antígenos. Estos se encuentran alrededor de todo el microorganismo, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que va a ser reconocido por los anticuerpos. Entonces, viene un anticuerpo, se une a los antígenos, ¿ya? La opsonización corresponde a lo que es el hecho de que los anticuerpos van a llevar al microorganismo hacia el macrófago, ¿sí? Pero aquí no estamos viendo, ¿sí? Porque ¿quién realiza opsonización? Los anticuerpos, el complemento, ¿sí?
Pero aquí específicamente vamos a ver cómo es el complemento. La vía del complemento va a causar daño a la bacteria, ¿sí? Entonces comienza a participar la primera glucoproteína, ¿sí? Que es el C1. Este C1 se va a unir a los anticuerpos. Pero tenemos específicamente el C1Q, ¿sí? Aquí estamos hablando del C1Q. Una vez, ¿sí? Una vez que este C1Q se unió con los anticuerpos, se van a enlazar los demás C1, ¿no? C1R y C1S. Aquí se acopla. La acoplación solamente se va a dar cuando el C1Q sea acoplado a los anticuerpos, si no, no. ¿Ya? Estos moraditos son C1R, C1S. ¿Sí? Y se activa. ¿Sí? Una vez que se da esta unión, la formación de este trímero, se activa. ¿Sí? Y específicamente lo que es el C1S va a actuar sobre el C2 y el C4. ¿Ya? Una vez que esto está activo, ¿no? El complejo C1 está activo, actúa sobre el C4 y el C2. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a fragmentar. ¿Sí? Los fragmenta. Los fragmenta en lo que es C4A y lo fragmenta en C4B. Lo con el C2, ¿no? Lo fragmenta en C2A y en C2B. ¿Ya? ¿Para qué? Porque al final aquí se va a formar un complejo C4B, C2A. ¿Ya? A esto se denomina lo que es la convertasa de C3. ¿Ya? Muy bien, la convertasa de C3. ¿Qué significa? Que va por la C3, ¿no? Entonces por aquí tenemos a la C3, ¿sí? La C3. Esta C3 va a ser atacada por este complejo, ¿no? Sería bonito que tuviéramos una pizarra lo más sencilla, ¿no? Pero bueno, voy a trabajar con lo que hay. Bueno, tengo una pizarra abajo, pero el ámbito es un poquito oscuro. Ya sigamos, ¿no? Este complejo, la convertasa de S3, va a hidrolizar. Sí, está caro, pues, y encima que te viene y me pagan. Eh, este complejo, la convertasa de S3, degrada, ¿sí? Degrada lo que es el S3, ¿no? Se va a producir lo que es el C3A y el C3B, ¿ya? Entonces, una vez que se formó esto, específicamente lo que es el C3B, ¿sí? Este C3B se va a enlazar en la convertasa de C3 para formar, ¿sí? Para formar lo que es el C4B, 2A, 3B. ¿Correcto? Entonces, esto se denomina lo que es la convertasa de C5. ¿Eh? Esa es la convertasa de C5. ¿Sobre quién va a actuar? Sobre la C5. ¿No? ¿Qué va a hacer? Lo va a hidrolizar, ¿no? La convertasa de C5 hidroliza esta C5, ¿no? Y se va a producir lo que es la C5A y la C5B. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí lo que es el C3A, lo que es el C5A, que va como anafilotoxinas. Estas se van a unir a receptores de los mastocitos, ¿eh? Los mastocitos receptores para estas moléculas. ¿Para qué? Para que comiencen a liberar citoquinas inflamatorios y otro tipo de síntomas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con esta C5B? Vamos a ver.
pasa? Esta C5b viene y se va a depositar en la membrana del microorganismo. ¿Sí? Está. C5, una vez que se acopló, va a permitir la atracción de otras moléculas del elemento. Estamos hablando del C6, C7 y C8. ¿Sí? Se están asociando aquí, ¿no? C6, C7 y C8. Todo junto, ¿sí? ¿Para qué? Para que al final venga lo que es la C9, ¿sí? Para que la C9, también, pero en este caso la C9 no va a ingresar una. Aquí ha ingresado una de C5b, ha ingresado una de C6, una de C7 y una de C8. Pero en el caso del C9 van a ingresar varias unidades, ¿sí? Y estas unidades se van a asociar de tal manera que van a formar un poro en el microorganismo, ¿no? Como les mencioné hace ratito, el complejo del poro. Se va a formar aquí lo que es el complejo del poro. Y la formación de este poro eh, va a tener consigo cambios osmóticos en la bacteria que al final va a terminar muriendo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Esto corresponde a la clase. ¿Ya? Saber lo que es la vía de las lectinas. Vía de Aquí también tenemos un microorganismo. ¿Ya? Como les había dicho, sobre su membrana presenta proteína o proteínas. Pero aquí específicamente vamos a ver sobre los azúcares, ¿no? Los azúcares que se encuentran en la glucosa. Entonces, principalmente lo que se va a reconocer van a ser los residuos de manosa. Los residuos de manosa, ¿no? Acá tiene manosa, manosa. ¿No? Igual, por toda, ¿no? Por toda la cubierta. Y aquí participa una proteína, ¿no? Una proteína nuestra, ¿sí? Que es la MBL. Que su estructura es a lo que es el C1 que hemos visto, ¿sí? Su estructura es similar al C1. Y acá en este caso no participan anticuerpos, ¿sí? Aquí no participan. Esto se llama, como les dije, ¿qué significa MBL? Significa lectinas de unión a, ¿no? ¿A dónde se van a unir? Se van a unir estos residuos de manosa. Y como le dije, es similar en el caso del C1. 1Q tenía C1R, C1S. Aquí también le faltan unos componentes similares que se van a asociar aquí. Se van a asociar, ¿sí? Esto se denomina lo que son los más. Estos son los más. ¿Qué significa? Proteasas asociadas a MBL, ¿sí? Proteasas asociadas a MBL. ¿Se insertan cuántas? Dos. Tenemos tres tipos de proteasas asociadas a MBL, ¿no? Tenemos de tipo 1, tipo 2, tipo 3. La más común es la más 2. ¿Ya? La más 2 es la más común. Entonces, igual que en el caso anterior, es que se formó este complejo, ¿sí? Este complejo va a actuar sobre el C4, ¿sí? Entonces, este complejo va a hidrolizar el C4, ¿no? Se va a formar C4A, se va a formar C4.
Sobre el 2 se va a formar C2A y C2B, ¿no? Aquí en el caso anterior se forma este complejo, ¿no? C4B, C2 para formar lo que es la convertasa de C3, actúa sobre C3, lo hidroliza, en C3A, C3B, ese C3B se une a este complejo para formar lo que es la convertasa de C5 y el proceso igualito se repite, ¿sí? Es el mismo proceso como hemos visto, ¿no? Anteriormente, ¿sí? Para no repetirlo. Al final, ¿no? C5, se forma C5A, C5B, la C5B se inserta, trae lo que es C6, C7, C8 y se insertan varias unidades para formar lo que es el complejo del polo, ¿ya? Vamos a ver lo que es la vía alternativa. La vía alternativa. Ya. Aquí tenemos C3. Sí, esta C3 en condiciones fisiológicas, condiciones normales, va a ser eh, hidrolizada. ¿Sí? Entonces, C3 hidrolizada. ¿Ya? Luego también va a participar lo que es el factor B, el factor D. ¿Ya? 3 hidrolizados se va a unir a lo que es al factor B. Y esto va a provocar que el factor D actúe sobre el factor B. ¿Van siguiendo? El factor D va a actuar sobre B. ¿Sí? Lo va a fragmentar. ¿Sí? Lo va a fragmentar. Se va a lo que es el factor PA y el factor BB. Entonces, específicamente es este factor BB, ¿sí? Este factor BB, el que se va a unir a este C3 hidrolizado. ¿Ya? Para formar pues el C3 hidrolizado con el factor BB. ¿Ya? Y este complejo se denomina convertasa de C3, pero esta convertasa de C3 es inestable. ¿Sí? Esa convertasa de C3 es inestable. ¿Qué va a hacer? Como su nombre indica, va a hidrolizar el C3. Entonces, por aquí tengo el C3, el cual va a ser hidrolizado por este complejo para formar lo que es, ¿sí? C3A y C3B. Todavía, ¿sí? Todavía. ¿Sí? Entonces, una vez que ocurrió, ¿sí? Una vez que ocurrió esto, ¿ya? Este C3B, este B, también se va a enlazar con el factor B, ¿sí? Y va a actuar la properdina, ¿sí? Igual como hemos visto en el ahorita, ¿sí? Igual como hemos visto ahorita. Factor D, ¿sí? El factor D va a hidrolizar, va a fragmentar el factor. Y se va a producir lo que es el factor PA, PA, ¿sí? Entonces, este factor B se va a unir a esta C3B, ¿sí? Para formar C3B, el BB, todo esto está unido a la properdina, ¿sí? Esta properdina se une a este complejo para darle mayor estabilidad, ¿sí? Le va a dar mayor estabilidad. Entonces aquí estamos hablando de lo que se está formando lo que es la convertasa de C3 estable. Esta era inestable, ¿sí? Esta era estable y esta es estable. ¿Por qué? Porque está asociada con la properdina, ¿ya? Convertasa de C3 estable. ¿Sobre qué va a actuar? C3, ¿no? O sea, prácticamente estamos retornando aquí. Estamos retornando. ¿Ya? Va a actuar sobre el C3, se forma C3A, C3B, ¿ya? Y este C
producido, ¿sí? Este C3B producido, ¿sí? Se va a unir, ¿qué? Con este complejo, con la convertasa de C3. Entonces se va a formar lo que es el C3B, BB, 3B. Y todo esto corresponde a lo que es la convertasa 5. Esta es la convertasa 5, ¿no? Como ya sabemos, esta convertasa de 5 va a actuar sobre ese 5, ¿no? Lo va a fragmentar en lo que es C5A, se va a fragmentar en C5 y este ya sabemos que B a dónde se va, ya sabemos a dónde se va, ¿cierto? A lo que es la membrana de la célula bacteriana, atrae eh, a las demás moléculas, a las demás moléculas del complemento, para formar lo que es el complejo del poro, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, ya estamos hablando de lo que es la, ¿sí? A partir de aquí, a partir del C5B, hacia adelante, corresponde a lo que es la vía común del sistema del complemento. ¿Sí? ¿Quedó claro? Esto, ¿no? Esto es el complejo del poro que se me formó, ¿no? Y si quieren más detalle, aquí está. Hacemos un alto ahí un ratito, ¿sí? Voy a pasar lista. Sí, todos los... Eh, a ver, respecto a lo que es la vía alternativa, esto está ocurriendo a nivel a nivel sanguíneo, ¿sí? Pero una vez que se formó lo que es el C5B, recién se dirige a la bacteria, ¿sí? Recién se dirige. Aquí con estas dos vías, aquí el C1, ¿no? El complejo C1 se une a la bacteria, aquí lo que es el MBL se une a la bacteria, hasta que se activa lo que es el cuartaza de C3, ¿no? C3, C5, ¿ya? Ahora ustedes ven aquí, por ejemplo, dice lo que es el C4-2B, y yo les había indicado lo que es el C4B2A. ¿Okay? Hay una variabilidad, hay una variación en distintos libros, ¿no? Algunos consideran que es de aquí, otros consideran que es de, pero ¿qué pasa con el C2B? Porque el C2B, lo que yo les he mencionado, no participa, a dónde se une, va a ser un precursor de C2-cinina. ¿Ya? Y si quieren saber en qué participa, ¿ya? Aparte su pasa lista rápido. Aquí, está fallando, ¿no? Y ahora que es así nomás, continuamos con la clase. Ya está. Otro proceso que participa en lo que es la respuesta inmunológica innata es eh, la inflamación. ¿Sí? Entonces, estamos viendo aquí, por ejemplo, una piel que ha sido dañada, ¿no? Ha habido alguna lesión, van a ser los microorganismos, lo repito, no, todo lo que estamos viendo acá es vía este sistema inmunológico innato. ¿Sí? Hasta ahorita estamos viendo puro inmunidad innata. ¿Ya? Inmunidad innata, por ejemplo, las barreras físicas, las barreras químicas, las barreras biológicas. Estamos viendo que hemos visto el complemento, la fagocitosis, ¿sí?
Eso corresponde a la inmunidad innata. La respuesta inflamatoria corresponde a la inmunidad innata. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí alguna lesión. ¿Qué son los microorganismos? Estos microorganismos pueden ser reconocidos por los mastocitos, los macrófagos, ¿sí? O pueden ser que causen daño a las células, ¿no? Liberan factores de virulencia y comienzan a causar daño, ¿sí? En el primer caso, ¿no? En el primer caso que los mastocitos o los macrófagos lo reconozcan, van a emitir señales químicas, ¿no? Señales químicas, van a emitir sus citocinas. Pero en el caso de que el microorganismo cause daño en las células que van a emitir las DAN, ¿sí? También van a pasar de circulación para que se active la respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, estas señales químicas emitidas, ¿sí? Estas señales químicas emitidas eh, van a provocar, ¿sí? Van a provocar que las células endoteliales comiencen a sintetizar lo que es la P-selectina, ¿no? Específicamente la P-selectina. Esta P-selectina se va a enlazar con las que están presentes en la membrana celular de los neutrófilos que están en circulación, ¿sí? Entonces, poco a poco va a haber un enlace entre ellos, una asociación lento, primero el avance del neutrófilo a través de lo que es la circulación, ¿ya? Pero poco a poco va tomando esta unión, ¿no? Lo que es la P-selectina con la integrina. Va el proceso inflamatorio y se cambian las P-selectinas por E-selectinas que va a tener mayor afinidad, ¿ya? Y esto va a provocar que los microorganismos comiencen, ¿no? Los neutrófilos, ¿sí? Los neutrófilos comiencen a migrar hacia la zona afectada. Pero ¿cómo es que migrar? Porque producto del reconocimiento aquí en esta etapa un poquito más avanzada, ya fue reconocido por los neutrófilos, por los macrófagos, ¿sí? Comienzan a liberar lo que son bradicininas, comienzan a liberar otros compuestos que van a provocar lo que es la vasodilatación. Esta vasodilatación también va a provocar que haya una separación y a través de esas separaciones que va a ingresar o va a atravesar lo que es los neutrófilos, ¿sí? Hasta llegar a pues, la zona afectada, ¿no? Y se va a producir lo que es el proceso inflamatorio porque los neutrófilos comienzan a liberar todo el contenido de sus gránulos. Ustedes saben pues que los neutrófilos corresponden a los granulocitos, ¿sí? Donde estos gránulos contienen cantidad de compuestos químicos que van a dañar al microorganismo y se produce el proceso inflamatorio. Entonces, este proceso inflamatorio se caracteriza por cuatro características, ¿sí? Tiene cuatro características. Primero, va a haber enrojecimiento de la zona, ¿sí? El enrojecimiento de la zona se debe pues a la dilatación que hay, entonces va a haber mayor flujo sanguíneo, ¿no? También va a haber la formación de edema. ¿Por qué? Porque al haber esta separación de las eh, endoteliales va a haber extravasación del plasma, entonces el líquido comienza a fluir. Hay un aumento de lo que es tamaño de la zona afectada, de la lesión, y ¿sí? ¿Qué más hay? Hay calor, ¿no? Hay un aumento de temperatura a nivel localizado. ¿Por qué? Por el sanguíneo que hay, pero también por las reacciones químicas que está ocurriendo aquí, ¿no? Hay un aumento de la temperatura. Y el otro es el dolor, ¿sí? El dolor, ¿por qué? Porque la liberación de prostaglandinas y leucotrienos por parte de los macrófagos, los mastocitos, ¿sí? A tomar contacto con los nervios sensitivos y se va a manifestar lo que es el dolor, ¿sí? Entonces, ya habiendo destruido el microorganismo, participan un tipo específico de eh, linfocitos T, luego les menciono cuál, que van a provocar lo que es una respuesta antiinflamatoria y se va a dar lo que es la reparación. Tenemos otras moléculas que participan, otros compuestos químicos, como por ejemplo las catalicinas, ¿sí? Que van a provocar, van a ser poros en lo que es la membrana celular de los microorganismos, ¿no? Membrana externa, para alteración en lo que es la ilisis celular, ¿sí?
Acá tenemos lo que es la participación de los linfocitos natural killer. ¿Sí? Les mencionamos en un inicio que los linfocitos natural provienen lo que es de la línea madre linfoide, pero participan en lo que es la respuesta inmunológica innata. Ser, ¿no? Esa es selección del intrafósforo, les explico, ya está. Natural killer. Los linfocitos presentan receptores, ¿sí? Todos los linfocitos presentan receptores. En este caso, este linfocito natural killer, a través de un receptor, va a permitir el reconocimiento de algunas proteínas, ¿sí? Algunas proteínas que se encuentran de las células, ¿sí? En este caso, estamos en lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Si este linfocito natural killer, a través de su receptor, ¿sí? A través de su receptor para el complejo mayor de histocompatibilidad, lo reconoce, entonces esta célula, ¿no? El linfocito natural killer no le provoca nada, no le causa daño, no hay, ¿sí? Pero ante un proceso infeccioso o desarrollo de cáncer, estas células que han sido afectadas dejan de expresar lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Entonces, cuando el linfocito natural killer está estudiando, está analizando a estas células y ven que no tienen lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, entonces buscan enlazarse con otra proteína, que es la 3, que en este caso lo va a presentar la célula afectada. Y recién ahí comienza a emitir sus compuestos tóxicos, ¿no? Que estamos hablando aquí de perforinas, ¿no? Las perforinas van a provocar la formación de poros en la célula afectada, van a sintetizar granzimas, estas granzimas ingresan a través de los poros formados y van a las caspasas que van a participar en lo que es el proceso de apoptosis, ¿no? Y con esto va a terminar provocando la muerte de la célula, ¿ya? Ahora, respecto a la acción del interferón, el interferón también es una química que va a actuar contra los microorganismos, específicamente los virus, ¿no? Tenemos aquí una célula que ha sido infectada por virus, ¿sí? El virus ha ingresado, se está multiplicando, la célula ya no tiene recuperación, ya fue la célula, ¿sí? Pero la célula quiere ayudar a sus compañeras. ¿Qué es lo que hace? Sintetiza lo que es interferón. Este interferón es secretado, va a ser reconocido a través de receptores de las células sanas, ¿sí? Y a través de transducciones señales, ¿no? La unión entre lo que es el interferón con el receptor manda señales que llegan hacia lo que es el núcleo, el cual van a expresar sus genes y sintetizar proteínas que van a interferir con la replicación del virus, ¿no? Y a su vez, en que su ácido nucleico se comienza a degradar, ¿sí? Entonces, este, esto es específico para células que no han sido afectadas. ¿No? Y luego pasamos a lo que es la inmunidad adquirida. Pero antes de hablar de la inmunidad adquirida, ¿sí? Antes de la inmunidad adquirida, tenemos por aquí un macrófago, una célula dendrítica, eso puede ser un neutrófilo, ¿sí? Que eh, incorporó endocitó al microorganismo, ¿sí? Endocitó al microorganismo, lo fragmentó y esos fragmentos del microorganismo van a ser presentados al, ¿sí? Al linfocito T. Entonces, el linfocito T, tengo para aquí su receptor linfocitos T, y acá tenemos las proteínas que van a dar al antígeno, ¿sí? Entonces, estos receptores que están aquí, miren lo que son el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad. Que tenemos de dos tipos, ¿sí? Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tenemos mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿sí? Y estos receptores que tenemos aquí se denominan lo que son los receptores de las células T, ¿no? Los TCR.
¿Ya? Entonces, en esta presentación, ¿sí? En esta presentación es donde acaba la respuesta inmunológica innata. ¿Sí? Aquí acaba la respuesta inmunológica innata en la presentación y hacia adelante comienza lo que es la respuesta inmunológica adaptativa. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende de que esta célula presentadora de antígenos exprese lo que es el complejo mayor de histocomplexo tipo 1, de tipo 2, ¿sí? Dependiendo del microorganismo que vaya a presentar? ¿Ya? El complejo mayor de histocomplexo tipo 1 lo presentan todas las células nucleadas, todas las células nucleadas. Mientras que el complejo mayor de histocomplexo tipo 2 lo presentan los macrófagos, lo presentan los neutrófilos, lo presentan los linfocitos B, ¿correcto? Pues ahora sí vamos a lo que... Entonces, en esta inmunología inmunitaria adquirida van a participar los linfocitos B, T, ¿no? Los linfocitos T y B. Y esto corresponde a lo que es la respuesta celular. También hay una respuesta humoral donde van a participar anticuerpos y citocinas. ¿Sí? Esto no tiene mucho efecto, principalmente son los anticuerpos. ¿Ya? Vamos sobre la especificidad de la memoria y lo que es la tolerancia. La pizarra. Entonces, por acá tenemos un macrófago. ¿Ya? Pues puede ser que haya ingresado un virus, ¿no? O hay dos virus, ¿no? Por aquí está el virus. En este caso el virus va a perder lo que es su estructura, si es que lo presentara, y va a ser, ¿sí? Este virus va a ser ligado por quién? El proteosoma, ¿no? Entonces todo esto se dirige aquí para que sea ligado a través del proteosoma y por aquí van a salir las partículas virales. ¿Ya? O por aquí tenemos lo que es el núcleo, lo que es el retículo endoplasmático, ¿sí? Retículo endoplasmático, ¿ya? Entonces, en el retículo plasmático se están sintetizando unas proteínas. Específicamente es el complejo mayor de tipo 1, ¿ya? Entonces, estas partículas virales están siendo dirigidas hasta este retículo endoplasmático, se unen, ¿sí? Se unen con lo que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y se van formando vesículas para que esas proteínas asociadas con el antígeno sean presentadas sobre la membrana. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, en el caso de un macrófago, un neutrófilo, ¿ya? Fagocite una bacteria, ¿no? Entonces si ingresa una bacteria por endocitosis, ¿no? Va a ser destruida, ¿sí? Va a ser destruida. Acá tenemos el núcleo, ¿no? También su retículo endoplasmático rugoso, y acá se forman vesículas, ¿no? Vesículas. A partir de lo que es el retículo endoplasmático, que previamente ha sintetizado lo que es el mayor de histocompatibilidad tipo 2, están formando vesículas, se van a fusionar con este fagolisosoma, destruyó los microorganismos, entonces el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 se va a unir con los fragmentos bacterianos, ¿sí? Y se va dirigiendo, ¿sí? Se va dirigiendo hacia lo que es la membrana. Expresar, ¿no? Va a presentar al antígeno a través de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2.
Como le dije, ¿a quién lo presenta? Lo presenta al linfocito T. ¿Ya? Lo presenta al linfocito T. Entonces, ¿pero a qué linfocito T? Hablando de lo que son los linfocitos T vírgenes. Los linfocitos T vírgenes son aquellos linfocitos maduros, ¿sí? Aquellos eh, que ya han dado de manera positiva en lo que es el timo, pero que no han tenido contacto previo con antígenos, ¿ya? Antígenos extraños. Ellos son los linfocitos T vírgenes. Y una vez que establecen esta asociación, o que se establece esta unión, ¿sí? Entre el macrófago, o cualquier otra célula que vaya a presentar el antígeno, es que estos linfocitos T van a comenzar a diferenciar, ¿sí? Por ejemplo, vemos lo que es el linfocito T. ¿Se puede retroceder? Bueno, macrófago, el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Este complejo mayor de histocompatibilidad va a reconocer algunos receptores específicos en los linfocitos T, ¿ya? Entonces acá tenemos el linfocito T, receptor, y está presentando el antígeno, ¿no? Entonces, este TCR, como dije, este es el linfocito T, célula presentadora de antígeno. Este receptor T es igual tanto en los linfocitos SD4 como en los linfocitos SD8. ¿Cuál es la diferencia? Receptor, ¿sí? Donde este correceptor, que parte de antígeno menos, y va a tomar contacto con el mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Entonces, si este mayor de histocompatibilidad, si es de tipo 1, complejo mayor de tipo 1, va a ser reconocido por lo que es el linfocito T CD8, porque este correceptor, el CD8, reconoce la histocompatibilidad, ¿ya? Pero si fuera el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿sí? Si fuera el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, va a ser reconocido no por el linfocito T citotóxico, por el CD8 ya no, sino va a ser por el linfocito T CD4. ¿Por qué? Porque este receptor CD4, ¿sí? Va a reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Claro? Entonces, ¿no? Una vez que el linfocito T rectígeno, este se comienza a activar, ¿sí? Comienza a activar. Supongamos que el linfocito T citotóxico, vamos, linfocito T citotóxico, eh, procesa el antígeno, se activa, ¿sí? Y va a reconocer a otras células, ¿sí? Comienza a reconocer a otras células. Entonces, por acá tengo una célula X, por ejemplo, ¿sí? Que a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, presentando al mismo antígeno, ¿sí? Estamos hablando. Entonces, estos linfocitos T citotóxicos conocen y lo comienzan a atacar. Lo reconoce y lo comienza a atacar. ¿De qué manera lo ataca? Con la secreción de perforinas, ¿sí? Van a formar poros, las granzimas que ingresan, ¿sí? A través de los poros y va a provocar apoptosis en esta célula, ¿sí? Igual que en el caso de los linfocitos naturales, ¿ya? Pero para que se desactiven los linfocitos T citotóxicos, no basta con que haya contacto con lo que es el antígeno ¿no? Por la célula, ¿sí? Necesita de la activación de la célula. En este caso necesita de la activación por parte de lo que es el linfocito T
helper. Específicamente el linfocito T helper. Luego vamos a ver cómo es que se genera, ¿sí? Entonces, la célula presentadora de antígeno, ¿no?, que presenta lo que es el complejo marcador de histocompatibilidad de tipo 1, ¿no?, presenta el antígeno linfocito tóxico, este comienza a activarse, ¿sí? Y esta activación se va a dar con ayuda del linfocito T helper 1. Lo activa. ¿Cómo? A través de citoquina, ¿no? Este comienza a liberar sus citoquinas, van a tomar contacto con este linfocito T citotóxico, y este linfocito T citotóxico se comienza a diferenciar en linfocitos T efectores y linfocitos T memoria, ¿sí? Acá también se forman ambos tipos de linfocitos. Los linfocitos T efectores son los que van a reconocer a las células que están dando al antígeno y los destruye. Y los linfocitos T quedan de reserva ante el ingreso del mismo microorganismo, ¿ya? Pues ahora vamos a ver qué pasa con los linfocitos T, ¿no? Con los linfocitos T helper, los CD4, ¿sí? Los linfocitos T citotóxicos T8, los linfocitos T helper son los CD4. Sí, así es. Entonces tenemos macrófago, ¿sí? Macrófago por aquí, que está expresando lo que es su mayor de tipo 2 en este caso, de tipo 2. Por acá tenemos a lo que es el linfocito helper, ¿sí? El linfocito virgen, ¿sí? ¿Está? También, como le dije, presenta lo que es el receptor T, reconociendo el antígeno. ¿Ya? Entonces, el linfocito T helper se comienza a diferenciar. Se, ¿De qué depende que se diferencie? Del tipo de esquinas que vaya a secretar lo que es esta célula presentadora de antígeno, ¿ya? Este tipo de citoquinas es que este linfocito T helpers puede diferenciar, ¿sí?, hacia cuatro tipos. Tenemos lo que son los linfocitos T helper 1, tenemos los linfocitos T helper 2, tenemos lo que son los linfocitos T helper 17 y tenemos lo que son los linfocitos T helper reguladores, ¿sí? Los reguladores. Entonces, esta diferenciación va a depender del tipo de citoquinas que estén liberando esta célula presentadora de antígeno, ¿ya? Eh, eh, Se activan lo que son los linfocitos de helper 1, mencionamos hace un momento, que estas van a activar a los linfocitos de citotóxicos, ¿correcto? Si es que se activan los linfocitos helper 2, ¿sí?, estos aquí van a activar, estos van a activar a lo que son los linfocitos B, ¿sí? Estos linfocitos de helper 2 activan a los linfocitos. Y si se activan los linfocitos de helper 17, estos linfocitos de helper 17 son de carácter pro. ¿Por qué? Porque van a activar a macrófagos neutrófilos, ¿sí?, para procesos inflamatorios. ¿Cómo es que lo linfocitos 3 helper 17? Porque principalmente va a secretar
interleuquina 17. Esta interleuquina 17 activa tanto macrófagos como neutrófilos, con mayor efecto bactericida. Y como tal, pues ustedes saben que liberan sus citoquinas y puede dañar tejido, ¿no? Entonces, sí, provocando lo que es un proceso inflamatorio, lo que se ha dicho, ¿no? Y los linfocitos reguladores, ¿ya? Estos son de carácter antiinflamatorio, ¿no? Les había mencionado hace un momento, por ejemplo, después de que los células, macrófagos, neutrófilos, atacaron a microorganismo y se produjo el daño a nivel del tejido, se da la reparación por parte de estos linfocitos, ¿sí? Estos linfocitos T reguladores llegan al sitio de acción y estimulan que las células entren en un proceso de reparación. ¿Se acuerdan también que, por ejemplo, cuando hablamos a nivel del T, ¿sí? Algunos linfocitos T se podían volver autoactivos, ¿sí? Entonces aquí también participan los linfocitos T reguladores, disminuyendo lo que es el proceso inflamatorio, ¿ya? Vamos a continuar nosotros en esta parte, ¿sí? ¿Cómo es que el linfocito T helper 2 activa al linfocito? Linfocito T, linfocito B. Por aquí estaba el TCR, ¿no? Por aquí estaba el TCR, pero entrega a lo que el antígeno al T, este recibe la información, ¿no? Hay una serie, no, el T helper 1 va a activar los linfocitos T citotóxicos, a los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Donde una vez activados estos linfocitos T citotóxicos van buscando células tengan este antígeno, lo que es un complejo mayor de stock tipo 1, lo comienza a atacar. Aquí específicamente es del linfocito T helper 2, ¿no? 2, y acá tenemos lo que es el linfocito B. Entonces, recibió la señal del macrófago. Esta señal llega hasta el núcleo, hasta el núcleo. De aquí se activan algunos genes, comienzan a liberar citoquina. También va a haber una pequeña presentación del antígeno procesado, ¿sí? Para que lo al linfocito B. Y este linfocito B activa. Se van a producir también dos tipos de linfocitos T, de linfocitos B, ¿sí? Linfocitos efectores, ¿sí? Los linfocitos B efectores, y los de memoria. Los linfocitos efectores, como hemos visto en el caso de los linfocitos T citotóxicos, son a tener un efecto contra el microorganismo, pero específicamente linfocitos B, estos linfocitos efectores se denominan lo que son las células plasmáticas, ¿sí? Que se van a encargar de producir los anticuerpos, ¿sí? Se comienzan a producir los anticuerpos a partir de estas células. Mientras que los linfocitos B quedan en estado de latencia ante el ingreso de eh, mismo microorganismo en segundas o terceras ocasiones, ¿ya? Ahora, el linfocito B, ¿sí? Por otro lado, otro linfocito B, en su membrana, ¿sí? Presenta inmunoglobulinas, presenta que pueden ser de tipo IgM o puede ser de tipo IgD, ¿ya? Donde este linfocito B, estos receptores pueden detectar al antígeno, ¿sí? Pueden reconocer al antígeno libre, ¿sí? Reconocer al antígeno
incluso el microorganismo completo, a través de pueden reconocerlo. Este linfocito B se activa parcialmente, ¿sí? Se pueden producir también lo que son linfocitos, las células plasmáticas, ¿sí? Células plasmáticas, el cual va a producir anticuerpos, pero estos anticuerpos tienen poco tiempo de vida, ¿sí? Tienen poco tiempo de vida. Lo que mejor es también procesarlo. Endosita el organismo, ¿sí? Endosita el microorganismo y lo dar a través del complejo mayor de histocompatibilidad al linfocito T, ¿sí? Al linfocito, ¿sí? Al linfocito. El linfocito T nuevamente va a presentar el antígeno al linfocito B, a otro linfocito B virgen, ¿sí? El linfocito B virgen van a formar células plasmáticas. Los anticuerpos que se van a producir aquí tienen mucha mayor afinidad que los que se pudieron producir aquí y tienen mayor tiempo de vida, ¿ya? Entonces, el linfocito B, ¿sí? Antígeno de manera directa y lo presenta el linfocito T, o puede ser que el linfocito T, ¿sí? Capte con ayuda de otra célula, ¿sí? Y lo presenta el linfocito T para su activación y produzca mayor cantidad de antígenos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Quieres, ah? 10 y 40. Ya, vamos a avanzar un poquito más. ¿Ya? Porque no está listo. Y entonces aquí anticuerpos. ¿Sí? Estamos viendo los anticuerpos. ¿Sí? Los anticuerpos se van a unir a sitios específicos de los microorganismos. Estos sitios específicos de los microorganismos al cual se van a unir los anticuerpos se denominan epítopos. ¿Sí? De manera conjunta, un agente extraño se denomina antígeno. ¿Sí? Antígeno. Pero el anticuerpo no se va a unir a todo ese antígeno, se va a unir a zonas específicas. Y esas zonas específicas son los epítopos, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, epítopo 1 para este antígeno 1, epítopo 2 para este antígeno 2, epítopo 3 para este antígeno 3. ¿Ya? Entonces, aquí está. Los anticuerpos tienen varias funciones, ¿sí? Uno es para que se complemento, ¿no? Con ayuda del complemento favorece la activación de la vía del complemento para que provoque lisis en el microorganismo. Otro proceso de neutralización. En este caso, supongamos, a ver, tenemos por aquí una célula X, ¿sí? Una célula X, un receptor, ¿sí? Y por acá está el microorganismo. El microorganismo generalmente, ¿no? Microorganismo o la toxina, ¿sí? Para que cause daño, tiene que unirse a través de su receptor, ¿sí? Una vez que recién se une a su receptor, comienza a emitir señales para que se produzca el daño. Entonces, los anticuerpos, ¿ya? Se unen al antígeno, en este caso al antígeno, y evitan al receptor. Entonces, se está dando un proceso de neutralización. Lo está neutralizando. Se puede dar un proceso de agrupación, ¿ya? En este caso, pues, puede ser que los anticuerpos cuerpos, se unan a los antígenos y pues tiendan por un lado, que evitan el contacto con el receptor, ¿sí? Tienden a desplazarlos y eliminarlos posteriormente, ¿no? Se tienden a eliminar que pueden eliminarse a través de la orina, ¿no? Y aquí estamos observando, por ejemplo, los receptores, ¿no? Receptores de los linfocitos T, los receptores de los linfocitos B. Como les dije, los receptores que expresan los linfocitos B a nivel de la membrana son de tipo inmunoglobulina, ¿ya? Son anticuerpos que pueden ser de tipo IgM o IgE. Y los receptores que presentan los linfocitos T no son inmunoglobulinas, pero pertenecen a la familia de las
a la superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque tienen dominio de inmunoglobulina. No es lo mismo que sean anticuerpos, ¿sí? No es lo mismo, ¿ya? Entonces, porque el anticuerpo tiene esta estructura en forma de Y. ¿Es eso? Aquí, ¿ya? Entonces, los anticuerpos, esta estructura en forma de Y, están conformados por cuatro cadenas, ¿sí? Dos cadenas pesadas, como vemos aquí, todo lo que sigue está aquí son la cadena pesada, ¿sí? Que son idénticas, las cadenas pesadas son idénticas, y las cadenas ligeras son esta de aquí, esta y esta, que también son idénticas, ¿ya? Aparte tienen, este anticuerpo presenta dos regiones, una región variable, ¿sí? Una región variable, que lo que está de rojo, constante, y la que está de azul. La región variable es la que va a reconocer al antígeno, ¿sí? Esta región variable se denomina lo que es la FAB, que significa unión anticuerpo, y la región, esta región de aquí, corresponde a la región que significa pues fracción cristalizable, ¿ya? Dentro de esta zona variable hay zonas hipervariables, ¿no? En el cual se va a unir de manera mucho más específica con lo que es el antígeno, ¿no? Ya, entonces, tenemos, creo que mejor ahí lo dejamos, ¿sí? Para que práctica nos alcance este tiempo para poder hablar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Claro, son cinco tipos, ¿no? Tenemos la IgA, bueno, ya. Tenemos la IgA, la IgD, la IgE, la IgM, IgG, ¿ya? Eh, ¿Por qué hay esta variabilidad? ¿Sí? Específicamente se debe a lo que es la secuencia de péptidos que se encuentran en la cadena pesada, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta secuencia de péptidos que se encuentran en la cadena pesada, ¿no? Tenemos lo que son los fragmentos eh, alfa, ¿no? Los fragmentos gamma, los fragmentos epsilon, los fragmentos mu y el fragmento delta, ¿sí? Y en base a esto es que se han clasificado los anticuerpos en forma de isotopos, ¿no? Aquellos en lo que es el fragmento alfa corresponden a lo que es la inmunoglobulina A. Los que presentan lo que es el fragmento eh, delta corresponden a la inmunoglobulina D. Presentan el fragmento mu corresponden a la inmunoglobulina E. Sí, ¿sí? Y así. Incluso si hablamos, por ejemplo, de lo que es el, el IgA, ¿sí? La inmunoglobulina A, que presenta lo que es el fragmento alfa, hay unas zonas que presentan esta diferenciación. Entonces de aquí salen los isotipos. Y es por eso que teníamos lo que es la inmunoglobulina A1 y la inmunoglobulina A2. Lo mismo ocurre con lo que es la inmunoglobulina, eh, la G, ¿no? Que tiene cuatro subisotipos, ¿no? IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. ¿Ya? Ahí nomás lo dejamos, ¿ya? Ahí lo dejamos. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, ya muchachos, ahí nos quedamos, ¿sí? Bueno, no sé si estará activo ya la forma para poder activar lo que es el foro y las tareas, si no ya mañana será pues, ¿no? Para activar eso. Ya muchachos, buenas noches, cuídense, ¿sí? Hasta luego. Sí, pero cuando se active la plataforma, ¿sí? Porque está grabando, ¿sí? Está grabando, ¿sí? Pero no puedo subirlo todavía mientras que no esté habilitada la plataforma, ¿no? No se puede acceder. Ya muchachos, buenas noches, hasta luego.